aquí. Now, Fernando Iserte will talk us about his senior project manager in the National Sport Council, and he will talk us about Spanish center system. Buenos días a todos. Gracias por venir. En primer lugar, quería agradecer a Alfonso Sánchez, el director de este magnífico centro de alto rendimiento, por brindarme la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes y poder explicarles cuál es el sistema actual español en referencia a los centros de alto rendimiento y centros de tecnificación deportiva. En esta ponencia me gustaría tratar aspectos que considero muy importantes en relación a lo que es nuestra red de centros, tales como por qué se creó, qué objetivos perseguimos creando esta red, quién y cómo otorga esta clasificación o este reconocimiento para que ese centro pueda formar parte de esta red de centros, cuál es la financiación de estos centros y el uso de estos por parte de nuestros deportistas españoles. En España, ya hace unos pocos años, hemos clasificamos los centros otorgándoles una categoría determinada en función de la calidad de sus instalaciones y servicios. Y aparte, clasificamos los programas que en ellos se desarrollan. Antiguamente solo clasificábamos el centro por sus instalaciones, sin saber realmente, sobre todo en los centros de tecnificación, el nivel real que existía en esos centros. Con la clasificación de estos programas deportivos, no solo vamos a conocer el nivel real que existe en esos centros, sino también nos va a permitir que de una manera muy sencilla podamos detectar fácilmente cuáles son los núcleos activos de cada modalidad deportiva, como luego veremos en unas diapositivas. Personalmente pienso que un país, para que sea competitivo, para que su deporte sea competitivo a nivel internacional, tiene que tener una red de centros bien estructurada y bien coordinada. No solo en el alto rendimiento, sino también en el proceso de tecnificación, que le va a garantizar todo el proceso al deportista desde la base a la élite. Para contextualizar un poco mejor la presentación sobre los centros, permítanme que les adelante unos pequeños datos generales para que ustedes se sitúen y vean la realidad de España. España es un país que aproximadamente tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Si tiráramos una línea imaginaria del norte de España o al sur, aproximadamente estamos hablando de 1.100-1.200 kilómetros. Y de este a oeste, entre 700 y 800. España es un país que tiene 46 millones de habitantes, lo que equivale a que tenemos una densidad de 92 personas por kilómetro cuadrado. Como hemos visto en la ponencia anterior, España está constituida por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Esto es importante a la hora de ver las competencias, porque cada comunidad autónoma tiene su gobierno autonómico, su diputación, sus ayuntamientos, que son decisivos a la hora de financiar todo este proceso. Y luego España tiene un clima mediterráneo. Es importante destacarlo porque en la mayoría del territorio nacional este clima nos permite tener durante muchos días al año una temperatura y un clima ideal para la práctica deportiva al aire libre. España, a nivel deportivo, tiene reconocidas 66 federaciones españolas, olímpicas, no olímpicas, paralímpicas, no paralímpicas, 3,5 millones de licencias de estas 66 federaciones,
65.500 clubes reconocidos, casi 4.000 deportistas de alto nivel, y el presupuesto general del Estado español en el 2016 fue aproximadamente 60 millones. Subvenciones a federaciones españolas, financiación de los centros de alto rendimiento, subvención a las comunidades autónomas para actividad en esos centros, etcétera. Cuando he hablado antes, es importante que para poder coordinar, engranar todo ese proceso de la base a la élite, es necesario que haya un reparto de competencias. El Estado español no podría asumir todo lo que conlleva este proceso. Por lo tanto, en la pirámide nos encontramos que hay un deporte de base, una promoción deportiva que es competencia de las comunidades autónomas a través de sus federaciones autonómicas y sus clubes. En el medio de la pirámide nos encontraríamos el proceso de tecnificación, que es el paso previo a la alta competición. Es el nexo entre la base y la élite. Aquí ya empieza a existir una coordinación entre el Estado español, Consejo Superior de Deportes, a través de sus federaciones españolas, con las comunidades autónomas y federaciones autonómicas, quedando única y exclusivamente la competencia de la alta competición para el Consejo Superior de Deportes, para el Estado español. A ver, en España consideramos nuestra red de centros a todos aquellos centros reconocidos, clasificados por el Consejo Superior de Deportes, por el Estado, que a través de sus programas deportivos garantizan las mejores condiciones de entrenamiento a nuestros deportistas, ya sea en el ámbito del alto nivel o en el proceso de tecnificación. Actualmente nuestra red de centros tiene reconocidos 52. Y como he comentado antes, en función de la calidad de sus instalaciones y sus servicios, obtiene, como veremos posteriormente, una categoría. Dentro de esos 52 centros se llevan a cabo 307 programas deportivos. Y esta red de centros, sin contar este centro de alto rendimiento por las peculiaridades que tiene en altura, donde la mayoría de las federaciones vienen a hacer concentraciones puntuales en función de su planificación deportiva, estamos hablando que mueve unos 5.000 deportistas aproximadamente. Cada año, todos los centros que están dentro de esta red, mediante una plataforma que tenemos, una base de datos, actualizan sus datos de sus deportistas. Es decir, en todo momento tenemos detectado qué deportista entrena en cada centro y en qué categoría de programa. Se creó porque el entrenamiento de los deportistas que participan en alta competición hace necesario la construcción de centros para que puedan competir en las mejores condiciones posibles. Por esta razón, por el atender estas necesidades, no solo en el alto nivel, sino en el proceso de tecnificación y detección de futuras promesas, se crean los diferentes centros, como veremos a continuación. ¿Qué perseguimos? ¿Qué objetivos tenemos? Pues primero y fundamental es intentar ofrecer las mejores condiciones de entrenamiento a todos nuestros deportistas en sus lugares de residencia, para que no se vean obligados a edades tempranas a tener que abandonar su centro para ir a un gran centro de alto rendimiento. Digo esto porque muchas veces, y aquí lanzo una pregunta, es beneficiario para un deportista de 13 años dejar su ciudad e irse concentrado a un centro de alto rendimiento. Luego es una pregunta de debate que, bueno, pues puede dar mucho que hablar. Otro objetivo que persigue esta red de centros es que el deportista pueda compaginar su formación académica y su actividad deportiva. Es política del Consejo Superior de Deportes el ofrecer a todos los deportistas unos estudios mínimos que acaben con una formación mínima para el día de mañana. Por eso todos los centros, dentro de un criterio de clasificación, es tener un convenio con centros académicos que permitan una cierta flexibilidad a estos deportistas para que puedan compaginar entrenamientos, competiciones
con su vida deportiva. Otro objetivo no menos importante es la coordinación entre las instituciones implicadas. Como hemos visto en la pirámide anterior, tiene que existir una coordinación entre el Estado, comunidades autónomas, federaciones españolas, federaciones autonómicas. Esta red lo que busca también es impulsar, apoyar y potenciar de manera más directa los programas de las federaciones españolas. Como he comentado antes, y veremos luego una diapositiva que lo va a resumir todo, visualiza muy fácilmente cuáles son los núcleos deportivos de cada modalidad deportiva. Por lo tanto, esto lo que hace es que fomente en las federaciones españolas la iniciativa de crear nuevos programas allí en los territorios que tiene carencia. Y por último, optimiza los recursos. Es decir, si yo tengo detectado un núcleo importante de nivel, los recursos mayoritariamente van a ir a ese foco. ¿Quién es el que tiene la potestad para clasificar? El Estado español. El Consejo de Deportes, a través de una resolución, clasifica y reconoce estos centros para que formen o no formen parte de esta red. Como he comentado anteriormente, la novedad es que, por un lado, se clasifica el centro, otorgándole una categoría en función del interés estatal, de los objetivos del centro, de la calidad de sus instalaciones, de los servicios, etcétera. Y, aparte, clasifica los programas deportivos en función del nivel de los deportistas, de la categoría en que compiten y en el ámbito, si es nacional, internacional o local. Aquí de una manera muy gráfica, la red de centros, como bien he dicho, centros poblados. Existen tres tipos de centros. La primera nomenclatura es lo que sería traducida al inglés, y la segunda, como la conocemos nosotros en castellano. Estarían los centros de alto rendimiento, que como todos sabéis, son centros de primer nivel, de primera calidad, donde se le sirven al deportista las mejores condiciones de entrenamiento, sin lugar a dudas. Después de los centros de alto rendimiento tenemos los centros de tecnificación y, por último, son los centros especializados. Ahora desglosaremos cada uno con sus características. Los centros especializados, que los tenemos o bien de alto rendimiento o de tecnificación deportiva. Mientras que en el lado derecho de la diapositiva se combinan con tres programas: alto rendimiento, tecnificación estatal y tecnificación autonómica. Si os parece, vamos viendo uno por uno y aclaramos posibles conceptos. ¿Qué entendemos por centros de alto rendimiento? Pues los centros de alto rendimiento, según la resolución que clasifican los centros, son aquellos centros multidisciplinares, es decir, de varias modalidades deportivas, cuya titularidad o es del Estado o autonómico, cuyo objetivo es la mejora del rendimiento deportivo de los deportistas de alto nivel, ofreciéndoles las mejores condiciones de entrenamiento, es decir, los mejores servicios de medicina, biomecánicos, fisiológicos, nutrición, etcétera. Y fundamentalmente atiende a las necesidades de las federaciones españolas, es decir, los equipos nacionales. En España tenemos, estas son las cuatro joyas que tenemos en España. Tenemos un CAR en Madrid, otro en Sant Cugat, otro en León y otro en Sierra Nevada, en el que nos encontramos. Madrid, León y Sierra Nevada son de titularidad estatal y el gestor es el Consejo de Deportes, mientras que el CAR de Sant Cugat es titular de la Generalitat de Cataluña. Los centros de tecnificación estatal, los centros de tecnificación son centros multidisciplinares que albergan varias modalidades deportivas. La titularidad aquí ya es local, de federación
o autonómica y cuyo objetivo es atender el perfeccionamiento deportivo fundamentalmente de los deportistas de categorías inferiores, cuyo ámbito de actuación normalmente es el ámbito local o autonómico. En España tenemos actualmente 14, pues desde Valladolid, Pontevedra, Asturias, Valencia, Murcia, Cataluña, repartidos como ven, por toda la geografía nacional. El tercer tipo de centros son los centros especializados. Los centros especializados nacen como complemento tanto a los CAR como a los centros de tecnificación, porque la peculiaridad es que solo albergan una modalidad deportiva, o bien en el ámbito que se desarrolla, es decir, el campo donde se desarrolla, es más difícil de integrar en lo que es un centro multidisciplinar. Ya puede ser un centro de vela, puede ser un campo de golf, etcétera. Dentro de los especializados tenemos dos tipos, de alto rendimiento y de tecnificación, cuyos objetivos son los mismos que los multidisciplinares. Para los CEAR, Centros Especializados de Alto Rendimiento, el objetivo es la mejora del rendimiento deportivo de los deportistas de alto nivel, equipos nacionales, mientras que los centros especializados de tecnificación deportiva es la mejora del rendimiento de nuestros deportistas de categorías inferiores. Tenemos, por un lado, 5 centros especializados de alto rendimiento. En el norte, arriba del todo, tenemos Santander, que es un centro de vela. En Madrid, un centro especializado de alto rendimiento de golf. En Sevilla tenemos un centro especializado de remo y piragüismo. Y en Granada, muy cerquita de aquí, tenemos un centro especializado de tiro olímpico. Y esto sería la composición total de nuestros 52 centros. Como se puede ver, están bien distribuidos y alberga casi toda nuestra geografía española, evitando, como he comentado anteriormente, que un deportista prematuramente tenga que acudir a un centro de alto rendimiento para poder seguir con su formación. Eso sería un ejemplo de cómo están repartidos los centros a nivel autonómico. Pues decir que la comunidad autónoma que más centros tiene clasificados o reconocidos es precisamente Andalucía, donde nos encontramos, con 10. Luego estaría Madrid con 9, Cataluña con 7, Comunidad Valenciana con 4 y Castilla y León con 5. Ese sería el top 5 de las comunidades autónomas con más centros reconocidos por el Consejo de Deportes. Esto es una pirámide, una gráfica muy sencilla para resumir un poco que en la base estarían los centros de tecnificación y centros especializados de tecnificación deportiva con nuestras futuras promesas con deportistas de categorías inferiores, que en un futuro serían los que nutrirían a los centros de alto rendimiento y centros especializados de alto rendimiento. Esa sería la progresión lógica. Tenemos casos que hay centros de tecnificación deportiva o centros especializados de tecnificación deportiva que albergan deportistas campeones del mundo o medallistas olímpicos, porque en esos centros les da el mínimo que ellos consideran para poder tener entrenamientos de calidad. Como bien he comentado, la resolución, por un lado, clasificamos los centros y a partir del año 2014 dimos una vuelta más, dimos un paso más y clasificamos los programas para saber el nivel real de nuestros deportistas en cada centro, clasificándolos en 3 niveles: programas de alto rendimiento, programas de tecnificación estatal y programas de tecnificación autonómica. ¿Qué entendemos por un programa de alto rendimiento dentro de la red de centros? Pues son aquellos programas tutelados por las federaciones españolas, dirigidos prioritariamente a los deportistas de categorías absolutas y equipos nacionales,
y en algunos casos deportistas de categorías inferiores que están ya a punto de dar el paso a los equipos nacionales y cuyo ámbito es el ámbito internacional. Ya son deportistas que están en la élite, por decirlo de alguna manera. Ya están compitiendo en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, competiciones internacionales de relevancia, Juegos Olímpicos, etcétera. Los programas de tecnificación estatal serían aquellos programas tutelados también por las federaciones españolas, dirigidos, las características de los programas de alto rendimiento, como he comentado, serían deportistas de equipos nacionales absolutos, con resultados relevantes a nivel internacional, campeones de España de categorías absolutas, deportistas reconocidos como deportistas de alto nivel y cuyos cuerpos técnicos son responsables las federaciones españolas. Ahora sí, los programas de tecnificación estatal son aquellos programas tutelados por las federaciones españolas que van dirigidos, como he comentado, a deportistas de categorías inferiores y cuyo ámbito de actuación normalmente es el nacional. Campeonatos de España, copas, promociones, etcétera. Y en algún caso, como he comentado, son deportistas que están a punto de dar el salto ya a la élite, en algún caso a nivel internacional. Ahí tenéis las características, deportistas categorías inferiores, con resultados relevantes a nivel nacional, deportistas talentosos y también, igual que en los de alto rendimiento, programas tutelados por las federaciones españolas. Como he comentado antes, acordaros que es competencia del Consejo de Deportes del Estado español la alta competición y el proceso de tecnificación a nivel estatal en coordinación con las comunidades autónomas. Estos dos centros son los que el Consejo de Deportes, cuando veamos el tema de la financiación, pueden optar a recibir subvención pública, mientras que los programas de tecnificación autonómica son programas dirigidos prioritariamente a deportistas cuya finalidad es pertenecer a su selección autonómica y su ámbito de actuación es el local. Estos programas, como hemos visto en las competencias, deben ser subvencionados o deben ser promovidos por sus respectivas comunidades autónomas o federaciones autonómicas. Aquí tenéis el resumen de lo que sería los 307 programas. Tenemos reconocidos 53 programas de alto rendimiento de diferentes modalidades deportivas. Tenemos 75 de tecnificación estatal y 179 de tecnificación autonómica, que son los 307 que forman el total de programas. Esto es para que veáis cómo estaría el reparto de cada federación. De las 66 federaciones que tenemos reconocidas, 43 por lo menos tienen algún programa reconocido por el Consejo Superior de Deportes. Y un ejemplo para que veáis lo que he comentado antes de los núcleos activos y la visualización. He puesto 3 ejemplos. He cogido natación. Natación tiene 27 programas reconocidos. Tiene 4 de alto rendimiento, 7 de tecnificación estatal y 17 de tecnificación autonómica. Como veis, tiene prácticamente toda la geografía española. Siempre hay un punto donde hay algún núcleo donde la natación está presente. Otro ejemplo sería el atletismo, con 17 programas, 3 de alto rendimiento, 1 de tecnificación estatal y 13 de tecnificación autonómica. Y otro ejemplo de piragüismo, donde estos Juegos Olímpicos hemos tenido buenos resultados, pues 4 programas de alto rendimiento, 10 de tecnificación estatal y 7 de tecnificación autonómica. Esto, como he comentado, sería extrapolable a todas las federaciones, a todas las modalidades deportivas. Y resumiendo, como hemos visto la pirámide de los centros, la pirámide
de los programas sería, en la base nos encontramos los programas de tecnificación autonómicos, subvencionados o promovidos por las diferentes comunidades autónomas, federaciones autonómicas, clubes. En el medio de la pirámide nos encontraríamos con el proceso de tecnificación, donde aquí el Estado español, a través de sus federaciones españolas y en coordinación con las comunidades autónomas y federaciones autonómicas, llevan a cabo. Y en la cumbre de la pirámide estarían los programas de alto rendimiento, cuya potestad o cuya obligación sería del Estado español. Y todo eso es el camino que lleva de la base a la élite. Porque considero que la red de centros, los centros de alto rendimiento, de alguna manera están soportados por los centros de tecnificación deportiva. Creo que en Francia los comparados serían los llamados CREPS. Aquí los llamamos centros de tecnificación. Y como resumen de lo que es la red de centros a nivel de centros y programas, como he comentado, 52 centros clasificados con 307 programas. Como hemos visto, España tiene cuatro grandes centros de alto rendimiento, 3 de titularidad, como veis aquí, Madrid, León y Sierra Nevada, titular del Estado español, del Consuple de Deportes. Y me gustaría poner un vídeo que está grabado en los 4 centros que tenemos en España y que muestra el espíritu o la filosofía de lo que es un centro de alto rendimiento. Detrás de un gran éxito de un deportista hay mucha gente detrás trabajando, desde la señora que le pone el desayuno todos los días al deportista, pasando por el conserje que abre la instalación y le da los buenos días al deportista, desde los médicos que le cuidan, el cocinero, la gente que hace las habitaciones. Y es un vídeo que refleja, yo creo que muy bien, lo que es el espíritu de un centro de alto rendimiento. La vida de un deportista se define en 100 palabras. Ilusión. Generosidad. Compañerismo. Rivalidad. Formación. Identidad. Gloria. Victoria. Amistad. Responsabilidad. Respeto. Trabajo. Motivación. Rendimiento. Método. Rigor. Impulso. Objetivo. Educación. Juego. Esperanza. Familia. Fe. Alma. Armonía. Esfuerzo. Fortaleza. Valentía. Entrega. Entusiasmo. Dedicación. Firmeza. Mérito. Abnegación. Empeño. Convicción. Coraje. Superación. Técnica. Planificación. Perseverancia. Afán. Oportunidad. Innovación. Tiempo. Futuro. Lucha.
Derrota. Empuje. Revés. Decepción. Sufrimiento. Decisión. Renuncia. Miedo. Tristeza. Lágrimas. Fallo. Debilidad. Dolor. Corazón. Preparación. Gratitud. Entrenamiento. Éxito. Satisfacción. Suerte. Talento. Sudor. Confianza. Aguante. Control. Pasión. Triunfo. Compromiso. Hidratación. Precisión. Agotamiento. Repetición. Potencia. Duda. Intensidad. Vocación. Concentración. Felicidad. Resistencia. Salud. Descanso. Alimentación. Medicina. Vida. Diagnóstico. Meta. Ánimo. Diversión. Alegría. Competición. Constancia. Sacrificio. Disciplina. Consejo Superior de Deportes. La definición del éxito. Perdón, yo creo que decía que define muy bien lo que es el espíritu de un centro de entrenamiento y todas las personas que hay implicadas, que hay detrás de un gran éxito de un deportista. Seguimos con los centros reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, los centros de alto rendimiento de titularidad del CSD. El siguiente es el CAR de León, es de los más nuevos. Este centro nació siendo un centro especializado de alto rendimiento de lanzamientos, pero se vio las posibilidades que tiene este centro por espacios y para un mejor aprovechamiento del centro se convirtió en un centro multidisciplinar, pasando de centro especializado de alto rendimiento a un centro de alto rendimiento, un CAR, de un centro de una única modalidad deportiva a un centro multidisciplinar. Actualmente tiene piragüismo, tiene golf, tiene baloncesto, tiene balonmano, gimnasia. Está dado. Facilities and services to take sports to the next level. The facilities were inaugurated in 2010, which makes it the youngest sports performance center in Spain. It has taken on 250 athletes from 10 different sports disciplines, on top of the 600 national and international athletes who annually seek professional assistance in a wide range of sports performance training. The facilities found in León Sports Performance Center make it unique, as it stands alone in having specialized equipment to improve one's performance in field events. It is equipped with a covered throwing area of 800 square meters and an exterior area of 18,500 square meters. In addition to these facilities, the Sports Performance Center also dedicates 3,500 square meters to an indoor field house, which includes 110 meters straight for sprinting. There are also areas for the high jump, pole vault, and triple jump. There are also 2 gyms and a multi-use pavilion which total 900 square meters. Lastly, there are conference rooms available.
Additionally, the Sports Performance Center in León offers athletes a range of services from training assistance, sports medicine, physical therapy, biomechanics to sports psychology. All of this is dedicated to making the Sports Performance Center in León become a recognized center which is fully equipped with the latest technology for athletes who are looking to become a global reference in the future. Para abreviar un poco, que me quedan 10 minutillos, centro en el que estamos, yo creo que ayer en la visita quedó claro todos los conceptos. Y esos serían nuestros 3 centros de titularidad del COSUR Deportes. El cuarto centro, no menos importante para el COSUR Deportes, es un magnífico centro, el Carrer Sant Cugat, que nació con vistas a los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde España consiguió el mayor número de medallas en los Juegos hasta la fecha, y es otro centro de la corona de esta red de centros. Hemos creado una infraestructura y ponemos unos servicios al alcance del deportista para que él solo se preocupe de entrenar y rendir al máximo. De estar 3 o 4 horas entrenando al día a pasar a ser 24 horas, todo por y para el deporte. Al entrar aquí he evolucionado bastante por la cantidad de material que hay en la sala. Llevo 13 años aquí y para mí la verdad es que el CAR ha sido como mi casa. Tenemos todo lo que necesitamos, tanto centro médico como instalaciones, alimentación, todo. Y ese feedback con el deportista es lo que la gente realmente es lo que valora más. Es personal que entiende lo que es el deporte de élite, con lo cual estamos hablando de un complejo magnífico. Tener el servicio médico, residencia, fisioterapia, comedor, todo en el mismo sitio, bueno, hace posible el poder entrenar 10 horas al día. The weather's great, the climate's great, there's everything you could need from a pool to a gym. They're enjoying all the facilities. Yeah, the weather is perfect. Yeah, just like home. Not much rain, or it hasn't rained when I've wanted to train. Just the experience, being overseas and at a different track and seeing other countries, like the athletes from other countries. Nos aporta todo, ¿no? Nos permite pues poder vivir bien y realizar un deporte 100%. Pues porque aquí nos dedicamos íntegramente al deporte. Tenemos todos los medios y tenemos todos los mecanismos y todas las unidades. El rendimiento del deportista es la interacción de todos estos factores físicos, técnicos, tácticos y psicológicos. Crear un equipo multidisciplinar, es decir, tener una estrecha relación con el psicólogo, con el biomecánico y con el médico. El comedor lo tenemos aquí al lado con comida adecuada para lo que es un deportista. Vas por las instalaciones y se respira un ambiente familiar y de trabajo en grupo y en equipo, ¿no?
tenemos todos esa sensación de gran familia, ¿no? No solo los deportistas. Si llevamos más de 15 años aquí, quiere decir que estamos en casa. No hay nada mejor que esto. Es que es la mejor vida que puede tener un deportista. Como he comentado, otro gran centro de los 4 que forman los 4 centros de alto rendimiento de nuestra red. Respecto al tema de la financiación, habría que distinguir cuatro escenarios, por decirlo de alguna manera. Por un lado están los centros, los CAR titulares del Estado español, Madrid, León y Sierra Nevada. Luego estaría el CAR de Sant Cugat, que es titular en la Generalitat de Cataluña y que recibe parte de subvención por parte del Consubdeportes. Y luego los centros especializados de alto rendimiento, cuya financiación, cuyo presupuesto mayor sale de sus comunidades autónomas, de sus titulares, y mientras que el Consubdeportes lo que es aporta una subvención para los programas deportivos de las federaciones españolas que se llevan a cabo en esos centros. Y por último estaría los centros de tecnificación y centros especializados de tecnificación deportiva, que pasaría igual que los CEAR, son titularidad de las comunidades autónomas, y lo que el Consejo de Deportes saca una subvención donde se subvenciona la actividad deportiva en esos centros. Un gráfico rápido del último ciclo olímpico de la subvención pública del Consubdeportes a esos 3 escenarios es que aproximadamente los 3 centros del Consubdeportes, Madrid, León y Sierra Nevada, tienen un presupuesto entre los 3 de 7 millones. El CAR de Sant Cugat recibe, de los 10 millones que dijeron ayer uno de los periodistas en la mesa redonda, de esos 10 millones, 2,5 millones es subvención del Consubdeportes, subvención pública, mientras que para los centros especializados de alto rendimiento, para los programas deportivos de las federaciones españolas en esos centros, varía entre 1.200.000 y 1.300.000 anuales, y para las comunidades autónomas para actividad en los centros, el año 2012, antes de la crisis, teníamos casi 2,5 millones y nos hemos quedado en 900.000 euros. Respecto a la utilización de los centros por parte de nuestros deportistas españoles, qué mejor que haber tenido unos Juegos Olímpicos para sacar una valoración. Nuestra delegación española estuvo formada por 305 deportistas, 25 modalidades deportivas y participó en 139 pruebas. Si hacemos un reparto de los deportistas que utilizaron el centro, los deportistas profesionales y los que no han utilizado el centro, los datos son muy alentadores, ya que de esos 305 deportistas, 256 en algún momento de su preparación para esos juegos estuvieron en un centro o bien entrenan allí todo el año. Es decir, de esos 256 o bien están becados, cualquier centro de la red es su centro de referencia, y otros han ido en función de su planificación deportiva por lo menos una vez a cualquier centro de la red de centros. Habiendo 40 deportistas profesionales, tenemos llamados profesionales, como puede ser el tenis, puede ser el golf, el baloncesto, y luego solo 9 deportistas que no utilizaron ningún tipo de centros. Mayoritariamente fue la hípica. Si esto lo traducimos en porcentajes, vemos que el 83,94% han utilizado la red de centros, 13% eran deportistas considerados profesionales y un 2,95% que no utilizaron ninguno de nuestros centros. Respecto a la consecución de medallas, España obtuvo 17 medallas, 7 de oro, 4 de plata y 6 bronces. Y si excluimos de estas 17 medallas las 3 que consiguieron deportistas
profesionales como puede ser el tenis, con Rafa Nadal y Mario López, el equipo de baloncesto masculino y el equipo femenino de baloncesto, el 100% de los deportistas españoles que consiguieron medalla en estos Juegos Olímpicos de Río o entrenan en un centro de alto rendimiento o un centro de tecnificación o en algún momento de su preparación han estado en nuestra red de centros. De igual manera, de los 38 diplomas conseguidos, el 92% de esos deportistas igual entrenaron en algún centro reconocido por el Consejo Superior de Deportes. Para que veáis, son las medallas conseguidas. Veis que en el CAR de Madrid se consiguieron 5, en el CAR de Sant Cugat se consiguieron 3, que hay una doble medallista, Mireia Belmonte. En el norte vemos el piragüismo, es un centro de tecnificación, es lo que he comentado antes. No se puede dar el caso que en un centro de tecnificación haya un programa de alto rendimiento y haya un campeón olímpico, por ejemplo. En la SED d'Urgell, aquí en Cataluña, un centro especializado de piragüismo de slalom. En Sevilla, el centro especializado también de remo y piragüismo. Y los que veis en el margen izquierda son deportistas que no entrenan asiduamente en un centro de alto rendimiento, pero en algún momento de su preparación olímpica estuvieron o bien en Sierra Nevada, o estuvieron en Madrid, o estuvieron en Sant Cugat, o estuvieron en León, etcétera. Ya para concluir, a modo de resumen, la red de centros atiende a las necesidades de nuestros deportistas tanto en el ámbito del alto nivel como del proceso de tecnificación. Mejora la coordinación entre las instituciones implicadas, Consejo Superior de Deportes, comunidades autónomas, federaciones españolas, federaciones autonómicas. Detecta fácilmente los núcleos activos de nuestras modalidades deportivas, saber dónde hay un núcleo en el que puede salir un deportista con resultados. Otro aspecto fundamental es que permite compaginar, como comenté antes, prioridad para el Consejo Superior de Deportes es la actividad deportiva con la formación académica. Y, por último, respeta las competencias de cada una de las instituciones y optimiza los recursos. Para terminar, lo que pretende la red de centros de alto rendimiento y de tecnificación deportiva es garantizar el proceso de la base a la élite. Entiendo que si un centro de alto rendimiento no tiene centros que le puedan nutrir, creo que faltaría algo para poder llegar a que ese centro de alto rendimiento tenga los mejores deportistas. Nada más, gracias por su atención y a su disposición para las preguntas que consideren. The integration of the... Sorry. How are the centers integrated for tracking of athletes? Please. Está ahí. It's okay. How the primary centers to the lower centers, how are the athletes tracked? What is the process to integrate athlete progression and tracking? And second follow-up question is, how are the centers? I think I see here for this forum that the gentleman director of Madrid is here to help Sierra Nevada. So there is an integration between your centers, yes? Bien, respecto a la primera pregunta, son las federaciones españolas las que tienen la tutela de esos programas. Son las federaciones españolas
las que de alguna manera, en función de los resultados de sus deportistas a nivel nacional, Campeonatos de España, progresión de los deportistas, van colocando a esos deportistas en esos centros, siempre viendo la posibilidad que el día de mañana acaban en los centros de alto rendimiento. Pero son las federaciones españolas las que lideran esa progresión de esos deportistas. En el momento que un deportista talentoso empieza a despuntar, la Federación Española ya hace un seguimiento de ese deportista con el único objetivo que acabe en un centro de alto rendimiento en su equipo nacional. Y respecto a la segunda pregunta, la coordinación entre los centros es total. Aquí ha venido el director del CAR de León, por circunstancias no ha podido venir el de Madrid, hay representación del CAR de Sant Cugat. Nuestros deportistas pueden estar concentrados en un centro y vienen a otro centro de alto rendimiento, o sea que la coordinación entre los centros es total. Hello, just to understand your budget correctly, when you talk about the 7 million a year, is that divided between the 3 centers? And if so, how do you divide that? Sí, efectivamente, los 7 millones son entre los 3 centros titulares del Consejo de Deportes. Es para la gestión y el mantenimiento de esos centros, pagar la luz, el agua, personal, etcétera. El centro de alto rendimiento que menos presupuesto es el de última creación, el CAR de León, es el más pequeño de los 3, y aproximadamente la proporción de los 6 restantes es 3 para Madrid, 3 para Sierra Nevada, aproximadamente.